que en necesidad, a quién iré que en busca de paz, y quién podrá mi vida saciar de verdad. ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién tenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Si solo tú tienes palabra de amor, solo tú tienes palabra de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabra de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Amén, gloria al Señor. Y con ese canto quiero compartirles hoy. Hermanos, este mundo sufre de una enfermedad, sufrimos de una enfermedad que es contagiosa, que es virulenta, que no nos trae beneficio a nuestra vida, es crónica, es una enfermedad que ha estado siempre entre los hombres, se llama pecado. El pecado nos consume. El pecado, el obrar mal, el obrar fuera de la justicia de Dios, fuera de la voluntad de Dios, viviendo nuestros propios vida, nuestro propio camino, no nos lleva a una perfección, porque hagamos lo que hagamos fuera de el propósito con el que Dios nos ha creado, generalmente nos lleva a pecado. Podemos pensar que no tenemos pecado, pero es que el pecado mora en nosotros. El pecado parte del corazón. Les comparto un ejemplo, mis amados. Si van al capítulo 8 del Evangelio según San Mateo, dice la palabra de Dios de esta manera. Capítulo 8, desde el versículo 1 al 11, creo. Vamos a leer. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley les mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, incitado por todo, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde está los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no toques más. Es algo bien interesante, mis amados, porque el pecado es lo que mora en nosotros. El apóstol Pablo decía: el hacer el bien está en mí, mas no el hacerlo, porque nuestra naturaleza se opone
a lo que es bueno. Lo que es bueno viene de Dios y Dios lo escribe en nuestros corazones, nos lo da. Son leyes morales, son leyes espirituales, son leyes que Él ha establecido. El hombre hace la diferencia, nuestra naturaleza muestra, vive entre el bien y el mal, pero Dios nos ha enseñado lo que es bueno y lo que es pecado. Por eso hay unos mandamientos para que nos mantengamos en unos parámetros y nuestra vida no sea desastrosa. Y el hombre tiene esa naturaleza de pecado. El pecado nos lleva a escalar montañas, a lograr todos nuestros objetivos y sea como sea lo logramos y tenemos que pasar por encima de alguien o pisar a alguien para nosotros poder ganar un primer puesto en la línea o una mejor posición en el trabajo y todo eso. Eso se llama pecado. El pecado no es solo el que tiene, el que hace cosas escandalosas, que lo lleva a la cárcel, el violador, el ladrón, el estafador. Muchas veces ignoramos eso y creemos que no tenemos pecado porque nunca hemos pisado una corte. Pero resulta que el pecado se genera dentro de nuestro corazón. Pero Dios es un Dios perdonador, es un Dios que quiere tratar con nosotros a través de nuestro pecado, limpiarnos de nuestro pecado, darnos oportunidad de vida. Y porque Dios es misericordioso, Dios es bueno. El hacerlo justo nos trae más beneficio y en los ojos de Dios ese es el que vale. Dice el Salmo 37:16, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Ahí podemos conseguir y llegar a conseguir dinero y llenarnos de riquezas y cosas, pero puede ser mal habido. ¿Y eso de qué sirve si es hecho en pecado? Pero Dios nos muestra su misericordia en ese pasaje que acabamos de leer. Dios está ahí en la sinagoga enseñándole al pueblo, está enseñándoles el amor de Dios, enseñándoles la salvación de parte de Dios. Y vienen para tentarle y le traen una mujer adúltera. Vienen y la acusan y la tiran ahí y le dicen, Señor, esta mujer ha sido descubierta en adulterio. Y la ley de Moisés nos manda que los que sean descubiertos en adulterio tienen que morir apedreados. Estaban tentando a Jesús para ver cuál era su reacción de él. Si él decía, sí, apedréenla porque Moisés dijo eso, esa era la ley del Antiguo Testamento. Entonces Jesús no iba a ser visto como el que vino a salvar, el que perdona pecados, el justo, el Hijo de Dios. Y si decía no la apedreen, entonces iba a oponerse a la ley que estaba hasta ese momento establecida. Y en la ley de Moisés decía eso. Querían pescarlo, a ver en qué fallaba él. Pero él sabiamente, como Dios que es, le habló a los corazones de ellos y le dijo, ¿saben qué? Si alguno de ustedes está libre de pecado, el que esté libre de pecado, tírele la primera piedra. Él habló directamente a sus corazones, les mostró y les recordó que nadie está limpio de pecado. Ellos creían libre de pecado porque descubrieron a una persona en el mismo momento del pecado y la pusieron muy pronto para acusarla. Pero cuando Dios le dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, inmediatamente ellos se empezaron a retirar. Desde los más ancianos hasta los más jóvenes. ¿Por qué sería? Porque entre más crecemos, entre más grandes somos, más llenos de pecado, más maldad hemos hecho. Claro, cosas buenas, pero más maldad, la actitud del corazón. Nosotros nacemos y nos morimos con una naturaleza que tiende a ser pecado. Y se empezaron a ir. Y entonces él le pregunta luego a ella, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Hay dos razones ahí. Dice, ¿dónde están los que te acusaban? Porque nosotros, que nos creemos buenos o mejores que otros, acusamos fácilmente a los demás. Pero no tenemos derecho a condenar. Nosotros no, Dios es el que condena. Dios es el que da juicio. Dios es el que sabe. Por eso le preguntó, ¿y dónde están los que te acusaban? No, pues ya no estaban. ¿No te condenaron? No la condenaron. Su conciencia les enseñó
que ellos no tenían derecho a condenar a nadie, porque ellos son merecedores de juicio, porque nosotros somos merecedores de juicio. Y el que un día va a condenar y a salvar es Cristo Jesús. Un día vamos a estar enfrente del trono blanco en el día del juicio. Y tú podrás ser exento de ser condenado eternamente si has tenido salvación en Cristo Jesús. Él vino a eso. Él le dijo a aquella mujer, ok, entonces yo tampoco te condeno. Porque Jesucristo, Dios hecho hombre, vino en esta tierra, dijo, yo no vine a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. Él vino a traer salvación, pero un día Él va a ser el juez, mis hermanos, mis amigos. Él un día va a ser el juez al que vamos a darle cuenta. Este mundo sufre esta enfermedad que se llama pecado. Por donde miremos, por donde vamos, vivimos una vida en pecado. Todo el mundo hace lo que sea para salir adelante, para sobrevivir. Y lo último que hacen es buscar a Dios. Ya ahí estamos pecando, porque estamos poniendo a Dios a un lado de nuestra vida. Volvámonos a Dios, que Él tendrá de nosotros misericordia, mis hermanos. Dice el Salmo 103, versículo 10, de la misericordia de Dios. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Se imaginan? Porque si Dios nos diera día a día lo que nosotros nos merecemos, wow, ya no estaríamos aquí. Porque nosotros es más el mal que obra en nuestro corazón que el bien. Si Dios nos pagara conforme a nuestras acciones, ya no estaríamos aquí. Pero porque tiene misericordia, es un Dios de oportunidades. Eso se llama la gracia. Por su gracia es que nos tiene aquí todavía. Entonces, hay un pecado que está en nuestro ser. Debemos confesar al Señor, reconocer que somos pecadores para que podamos hallar gracia y oportuno socorro. El apóstol Pedro dijo en el libro de Hechos, ahí en el capítulo 3, dice, arrepentíos y convertíos para que sean perdonados vuestros pecados y para que vengan tiempos de refrigerio de parte de Dios para tu vida. Dice igual en Proverbios, en 28:3, dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mis amigos, el hecho de que vivamos en un mundo enfermo por el pecado, perdón, no quiere decir que ese sea el hábito de vida y que esa sea la forma que tengamos que vivir. Tú puedes ser libre de pecado, pídele a Dios perdón por tus pecados. Pídele que te perdone porque has vivido alejado de Él, porque has vivido ignorante de Él, porque no le has buscado a Él como el primer amor. Si sabes los mandamientos, el mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Es más, el Señor Jesús dijo, lo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Cierto que eres falto en ello? Quizás todavía nunca te ha interesado buscar a Dios. Ya estás pecando, tienes pecado, pídele perdón. Dile que te dé una nueva naturaleza, que perdone tus pecados, que te dé vida eterna en Cristo Jesús. Reconoce que Cristo Jesús murió en la cruz para pagar por ese nuestro pecado, por nuestros pecados. Dile, Señor Jesús, gracias que tú moriste en una cruz por mí. Perdona mis pecados. Yo te doy mi vida, Señor, y úsame. Me entrego a ti para servirte. Y Él perdonará tus pecados y te dará una vida diferente. Una vida que vas a saber que eres libre de pecado en la medida que tú perdones a los demás. Que no sigamos presentándole a Dios los pecadores como es aquella mujer adúltera. Porque el Señor te va a recordar de ahora en adelante, si no lo sabías. Si tú estás libre de pecado, tírale la primera piedra. Pero tu conciencia te va a decir que tú no eres libre de pecado. Entonces eso te va a llevar a Dios. Busca a Dios. Busca a Dios y podamos ser sanos de esta enfermedad que vivimos hoy en día, que se llama pecado. Pues Dios les bendiga y tengan buen día, mis amados.
Jesucristo es la respuesta. ¿A quién iremos si solo Él tiene palabras de vida eterna? Dios les bendiga y tengan buen día.